Buenas noches, bienvenidos nuevamente. El día de hoy nos encontramos en nuestro tercer día del ciclo de conferencias Elecciones 2021, Conflictos, Legitimidad y Gobernabilidad. Les recordamos antes de empezar que deben compartir la presente transmisión para contabilizar su asistencia. Asimismo, el ponente al finalizar su presentación brindará un código, el cual ustedes deberán enviar a nuestro inbox de Politólogos Digitales. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña Daniel Salas. Él es politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en gestión y políticas públicas a nivel nacional, regional y local. Tiene estudios, ¿ok? Bueno, seguimos. Tiene estudios en el curso de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene también experiencia en investigación, asistencia técnica y coordinación para el diseño de la Política Nacional de Tratamiento y Prevención del Adolescente en conflicto con la ley penal, Política Nacional Penitenciaria, Política Nacional frente al delito patrimonial, Política Nacional de Migraciones y la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza. Asimismo, es ponente en conferencias, seminarios y congresos nacionales e internacionales, como en Argentina, Ecuador y Brasil. Sobre liderazgo, investigación electoral, democracia, partidos políticos, análisis político, gobernabilidad y gestión pública. Es docente en cursos de modernización de la gestión pública, diseño de políticas para entidades del Estado, políticas públicas en los gobiernos regionales y locales, seguimiento y evaluación de políticas públicas, gestión de recursos humanos en el Perú, reforma del servicio civil en el Perú, entre otros. También cuenta con experiencia en formulación y gestión de proyectos de desarrollo social para el Banco de Desarrollo para América Latina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como monitoreo e implementación del proyecto de fortalecimiento de los gobiernos regionales para el desarrollo social y económico en el norte del Perú. Tiene también amplia experiencia en procesos electorales, así como en asesorías de campañas electorales y en la realización de estudios de mercado electoral, encuestas de opinión pública, análisis político-electoral, elaboración de estrategias de campaña, comunicación política, plan de gobierno y capacitación de personeros. Es becado por el Banco de Desarrollo para América Latina y el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, al primer encuentro regional, CAF, desarrollado con la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, Río de Janeiro. Es becado también al quinto Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial. Es también premio Amartya Sen del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, esta noche nos deleitará con su ponencia intitulada Gobernabilidad y Democracia. Buenas noches, Daniel. Muchísimas gracias por brindarnos esta conferencia, la cual estoy segura va a ser muy productiva. Buenas noches, ¿se me puede ver? Uy. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, Daniel, ¿me escuchas? Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, pero la cámara, creo que hay un problema con tu cámara. Mm, No ya, se te puede ver. a ver, vamos a intentar. Ya. En todo caso, vamos avanzando y de repente es por el tema de la conexión. Vamos avanzando y vamos viendo cómo va eso. De repente podemos pasar ya lo del PPT. A ver. Sí, claro. ¿Sí? ¿Ya se puede ver? A ver, ahí. Bien, muy buenas noches. Creo que está fallando un poco la cámara. Sí se me puede escuchar, ¿verdad? Buenas noches. Sí, bien.
Bueno, ya me han dicho que sí se puede escuchar. En todo caso, el tema de la cámara luego lo podemos solucionar. Buenas noches a todos y todas las personas que están pudiendo ver esta conferencia a través de Politólogos Digitales. Quiero agradecer profundamente a este espacio que promueve el conocimiento, el análisis de la realidad, lo cual es sumamente importante, pues, en este tema para las futuras elecciones generales 2021. El tema que me ha tocado abordar el día de hoy tiene que ver justamente con democracia y gobernabilidad, como ya lo habían mencionado. Ambos temas son tan presentes hoy en día en nuestro devenir político, social, pero también son sumamente amplios, ¿no? Porque hay un desarrollo conceptual muy grande y también hay un análisis empírico que siempre se debe realizar. Vamos a tratar de cubrir algunas cuestiones referidas a ella, no obstante, siempre con la salvedad de que hay un tema que implica un desarrollo mayor que probablemente lo podemos hacer en otra conferencia. Por tanto, eh, el logro específico que pretendo generar en las personas que nos están escuchando es que comprendan e identifiquen los principales componentes tanto de la democracia como de la gobernabilidad. En ese sentido, para esto vamos a abordar sobre qué entendemos por la democracia contemporánea, porque no siempre ha sido la democracia como tal, sus dimensiones, lo cual nos va a servir como un instrumento de análisis para lo que estamos viviendo hoy en día. Luego abordaremos también sobre la gobernabilidad y hay una confusión, por ejemplo, entre gobernabilidad y gobernanza. Trataremos de disiparlas y también haremos un recuento de las dimensiones más importantes como instrumentos analíticos que nos van a permitir poder analizar la gobernabilidad de nuestro país. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a ver en un principio es que en la actualidad el término de democracia es entendido más que todo como el poder del pueblo. Y también se tiene una connotación negativa de ello. Y esto de repente es porque se dan evaluaciones de la democracia de acuerdo a los resultados económicos, que son los más comunes, y por ello se tiende a pensar que nuestra democracia es mala, que no funciona y que de alguna manera no está trayendo los resultados que nosotros esperamos. En realidad esto no es tanto así. ¿Ya? Y en realidad vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas que los rendimientos económicos tienen que ver con otras cuestiones que sí condicionan el desarrollo de la democracia, su consolidación y también su legitimidad, pero que no deberíamos tener esa visión como característica principal de una democracia, lo cual vamos a ver, como decía, más adelante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué es la democracia actual, ¿no? Entonces, nuestra democracia actual o nuestra democracia contemporánea, como se puede ver en las diapositivas, puede entenderse por lo menos de dos formas. Hay una forma, digamos, si se quiere, minimalista, que es aquella que te dice que para que una democracia exista debe una condición electoral muy fuerte, ¿no? Solo con los procesos electorales que se desarrolla estaríamos hablando de democracia, lo cual es una forma de entender bastante resumida, ¿no? Luego está esta forma de definirla o entenderla de manera procedimental. Con esta forma de entenderla, básicamente se agrega a esta definición de democracia minimalista, es decir, que considera básicamente solo los procesos electorales como parte constitutiva de la democracia, agrega las libertades básicas para garantizar participación y la competencia en elección. Es decir, hay un componente más que se agrega a esta definición. No obstante, estas dos formas que yo he mencionado, más que hacer hincapié a las características propias de la democracia, mencionan más bien una condición, un componente de la democracia.
Entonces, no me ayuda a definirla como tal. Y para definirla como tal, la democracia actual, que es parte de un desarrollo, es parte de un devenir, porque la democracia de hoy en día no es la misma de hace 100 años, no es la misma de hace siglos atrás, tiene algunas cuestiones que son esenciales que debemos de rescatar. En principio, la democracia actual es representativa, es decir, las personas que ejercen los cargos, las personas que toman las decisiones, son elegidas mediante un proceso electoral que traduce el voto popular en una representación. A su vez, esta democracia contemporánea actual también presentan algunas modalidades directas que, por ejemplo, las hemos podido ver en las consultas populares, los plebiscitos, o lo que podríamos llamar, pues, en algunos casos, desde la gestión pública, presupuesto participativo. Entonces, son estas características de representación, de voto popular, de participación en cuanto a la modalidad directa, lo que al final hace de nuestra democracia contemporánea sus rasgos más característicos. Pero claro, estos rasgos característicos no son, digamos, fruto de algo que haya salido reciente, sino que es el aporte de varios desarrollos históricos que han configurado esto. Como podemos observar en la lámina, en un primer momento hemos tenido lo que se ha denominado pues la democracia ateniense, donde nace este concepto que es el que creo que se ha arraigado más en el conocimiento de las personas. Demos pueblo, kratos poder. Entonces se entiende que la democracia en ese momento y que en algunos ha quedado todavía en el pensamiento, es el poder del pueblo. Sobre esto, habría que decir que sí, pues no, es la idea original de democracia, pero en Grecia, en estas ciudades-estado donde se daba esta democracia, específicamente en Atenas, no necesariamente era así. Incluso las personas que participaban o tenían derecho de participar en la asamblea para la toma de decisiones no era de acceso libre, había una exclusividad. Entonces, incluso aquí donde se dice que es el poder del pueblo, no todos podían participar porque había una clase social, habían esclavos y por lo tanto no era de plena libertad. Pero por lo menos es la idea que ha quedado desde ese entonces. Una segunda idea tiene que ver pues con el republicanismo, ¿no? Que es una corriente pues, de pensamiento político italiano, donde lo más importante que se debe destacar aquí y que aporta a la democracia contemporánea son la exaltación pues, de las virtudes cívicas y de la división de poder, lo que hoy, por ejemplo, podríamos conocer como el check and balance, ¿no? Que al final hayan varios poderes que al final puedan controlarse para que no generen de repente un poder autoritario. Un tercer elemento muy importante también en la configuración de la democracia actual tiene que ver con el liberalismo. Este liberalismo que es o que fue una doctrina política, económica, social, que más o menos ha nacido en el siglo XVIII, que ha defendido la libertad del individuo, de una intervención mínima del Estado en la vida social y económica, pero que promovía derechos ciudadanos y un gobierno limitado. Entonces, todas estas cuestiones, lo que han incidido en lo que hoy tenemos como democracia, se ha agregado cada valor importante. En principio está, digamos, el poder permitir participar al pueblo o el poder del pueblo. En segundo lugar está el tema de la división de poderes, lo cual podemos ver en el check and balance el día de hoy. Y el reconocimiento de los derechos ciudadanos, porque el ejercicio de la ciudadanía, y más adelante veremos, digamos, las dimensiones de la ciudadanía, tanto civil, política, económica, social,
son muy importantes como base constitutiva de la democracia. Entonces, eh, lo que podemos ver entonces es que este es el resultado, pues, de un desarrollo histórico muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, observando ya en la siguiente diapositiva, hay algunos términos que es necesario entender para seguir en esa ruta de comprensión de la democracia contemporánea. Tenemos el régimen político, sistema político, gobierno y comunidad política. En principio, en cuanto al régimen político, ¿cómo debe entenderse? El régimen político, pues, se debe entender como el conjunto de normas, esas disposiciones que van a establecer límites y alcances a la acción política, pero que tienen un alto grado de formalización, por ejemplo, a través de las leyes. En nuestro caso, el régimen político está dado por la Constitución Política del Perú, que es justamente la alta formalización de las normas y que al final van a determinar qué tipo de régimen tenemos. En este caso tenemos pues, un régimen democrático, presidencialista, ¿no? En segundo lugar está el sistema político. Aquí sí, de repente habría que decir que este concepto se ha desarrollado pues desde una perspectiva estructural funcionalista, desde varias disciplinas de las ciencias sociales, especialmente de la sociología y de la ciencia política, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende el sistema político? Generalmente se entendía a ese conjunto de interacciones que lo hacen actores, que lo hacen instituciones, a través del cual se va a asignar ciertos valores a la sociedad o se van a otorgar un conjunto de prácticas hacia la sociedad. Entonces, así es como se entiende conceptualmente y ya veremos en la relación de estos términos cómo operativamente podemos verlo mucho mejor. En tercer lugar está lo que podemos llamar el gobierno. Y el gobierno va a ser entendido pues como ese conjunto de personas que ejercen una determinada posición en los tomadores de decisiones. Tienen un poder político y administrativo. Este concepto que parece bastante sencillo, en realidad encarna mucha importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos decir, este gobierno es autoritario, este gobierno es democrático. Y esto se entendería a la luz de el tipo de régimen político que tenemos. Pues si tenemos una constitución política o leyes altamente formalizadas que preponderan la libertad, el reconocimiento de derechos ciudadanos, la organización de elecciones para acceder al poder, estamos hablando constitutivamente de un régimen político, salvo que las personas que ejercen el gobierno estén desconociendo esta parte constitutiva y hagan el recorte de libertades, empoderen el poder, con lo cual pues se podría decir que no es un régimen político democrático, y ahí está la confusión, porque si están las normas, si está lo establecido, es un régimen político democrático, pero en la práctica el gobierno hace que sea autoritario, porque hay un gobierno autoritario. Y probablemente esto en nuestra historia ha habido mucho. Por último, tenemos lo que se denomina la comunidad política. Esta comunidad política que básicamente hace referencia a la sociedad que se ha organizado, que ha establecido un consenso para entregar un poder. Y es allí donde se construyen los valores, las creencias, incluso los mitos que hay sobre la forma en cómo se conduce la política. Somos todos nosotros. Entonces, estos elementos también son muy importantes a la hora de examinar lo que entendemos por democracia. Y en una siguiente diapositiva podremos ver que, siguiente por favor, podremos ver que hay una relación entre todos estos conceptos.
Y la relación entre todos estos conceptos, empezamos, por ejemplo, con régimen político. Ya decíamos que en estas normas, que de alguna manera te dan, pues, las garantías para lo que es permitido y para lo que es prohibido. Y justamente es el que va a configurar el conjunto de prácticas, de instituciones, el desenvolvimiento de los actores en un marco ya sea democrático o ya sea autoritario, dependiendo de qué tipo de régimen político es. Y a su vez, este sistema político que se diferencia del sistema económico, que se diferencia del sistema social, porque hay una interacción política, porque hay una decisión gubernamental, porque se construye a través de representaciones, es la que va a ejercer gobierno sobre quiénes, sobre la comunidad política. Y la comunidad política, ¿qué le exige al sistema político? Le exige, pues, demandas sociales, económicas, le exige una adecuada representación. Evidentemente, todo esto en el marco de una legalidad y en el marco de la legitimidad. Entonces, es esta la relación que hay dentro de los conceptos de un sistema, de un régimen, que en este caso podría ser de un régimen democrático. Si fuera un régimen autoritario, entonces estaríamos hablando que el régimen pues se encarna de repente en la no o en el no reconocimiento de derechos civiles, en el empoderamiento de poderes, en que no haya la división de poderes, sino que hay una centralización y probablemente la configuración también de sus prácticas, de sus instituciones, estarían también relacionadas a ello. Por lo tanto, lo que recibe la comunidad política son básicamente órdenes, ¿no? Y claro, no existe de repente una legitimidad, pero sí existe una legalidad porque lo están haciendo en el marco que los gobernantes de ese momento lo han impuesto. Pero en este caso, en nuestro país, no es el hecho, ¿no? Si pasamos a una siguiente diapositiva, eh, podremos ver que también hay algunas dimensiones constitutivas que debemos entender de la democracia contemporánea. Ya hemos visto que esta democracia es representativa, también se da en modalidad directa, se organizan en procesos electorales para llegar a la toma de poder. Pero hay otras dimensiones que debemos resaltar como más importantes o que se desarrollan en estos aspectos que vamos a considerar. Entonces, en principio, una dimensión muy importante tiene que ver con la organización de procesos electorales. La única forma de llegar al poder, y desde el 2002 en adelante han habido elecciones ininterrumpidas en nuestro país, lo cual nos dice que hay una continuidad de la democracia, hay una continuidad en el respeto al voto popular, son los procesos electorales. Justamente estos procesos electorales, a ver, no se ve el PPT creo. Bueno, mientras están cuadrando lo del PPT, estamos mencionando una de las dimensiones constitutivas que eran los procesos electorales. Estos procesos electorales que se llevan a cabo, pues, por una administración electoral y que erróneamente nuestra constitución, de repente con el pensamiento de ese entonces, 1993 por allí, ha denominado sistema electoral. Nuestra administración electoral actualmente está constituida pues, por el RENIEC, está constituida por el Jurado Nacional de Elecciones y por la OMP. Juntos, lo que generan es, o lo que hacen es administrar las etapas de los procesos electorales. El RENIEC se encarga pues, de el padrón electoral, la OMP se encarga de la organización del proceso electoral, sea este de gobiernos locales, regionales o generales, como la que se viene el siguiente año. Y el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de garantizar, de dar la justicia electoral. Entonces, esta dimensión
por mucho tiempo se ha considerado que era la más importante dentro de las consideraciones de la democracia. Pero no es tan cierto, ¿no? Y a partir de ello han surgido incluso tipologías sobre democracia, pero necesita de otras dimensiones más. Otra dimensión, o una segunda dimensión, está, por ejemplo, el control o los balances que tienen que haber dentro de un Estado. Y cuando hablamos de esto, del control y balance, estamos hablando en principio de la división de poderes. Esta división de poderes que va a generar, o por lo menos así está pensado, va a generar un equilibrio en la toma de decisiones. Y en este caso, pues se materializa en nuestro país a través del poder legislativo, poder ejecutivo, el poder judicial, donde existe un control. Aunque claro, hay situaciones que de repente con las preguntas que más adelante se hagan podemos observar. Pero por lo menos esta es una dimensión que una democracia contemporánea debe concebir para que pueda llamarse como tal. Y junto a ella está el control a los políticos, porque hoy en día hablamos pues de la accountability, ¿no? La rendición de cuentas que tienen que hacer las personas que ejercen cargos gubernamentales, las personas que toman decisiones, porque al final los recursos son públicos, son de todos nosotros, y tiene que haber una respuesta por cómo se maneja, por cómo se dirige, por cómo se controla. Entonces, también es una parte constitutiva de las democracias contemporáneas. Otro punto muy importante tiene que ver con el Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho justamente es una de las piedras angulares de esta democracia que tiene la característica liberal. Como mencionábamos al principio, esta democracia actual tiene una cuota, si se quiere, del liberalismo en el reconocimiento de las libertades individuales, en el ejercicio de la ciudadanía, en la protección de la propiedad privada, y todo esto solamente se puede dar a través de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho significa aquel Estado que permite garantizar el respeto a estas libertades. Es muy importante que para que una democracia sea fuerte o sea consolidado, tenga que tener pues un Estado de Derecho también muy fuerte. Por último, algo que también es muy importante dentro de las dimensiones constitutivas de la democracia es el derecho político. Y cuando hablamos de derecho político, aquí estamos hablando básicamente pues de un tipo de ejercicio de ciudadanía. Hay un autor, Thomas Marshall, tiene un texto, Ciudadanía y clase social. Él hace una división sobre el ejercicio de la ciudadanía. Nos habla, por ejemplo, de la existencia de una ciudadanía civil, de una ciudadanía económica y de una ciudadanía política. En cuanto a la ciudadanía civil, nos dice que esta básicamente se compone pues de derechos que tienen que ver con la libertad individual, ¿no? Esa, la libertad de expresión, de pensamiento, de religión, el derecho a la propiedad, el derecho a establecer contratos, derecho a la justicia, etc. Pero para que este ejercicio de la ciudadanía civil se pueda cumplir, es necesario pues que haya un entramado institucional muy fuerte que permita pues una garantía, una igualdad ante la ley, un reconocimiento del individuo con sus derechos básicos. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando justamente de un Estado de Derecho. Muy importante, ya pasaremos a analizar qué es lo que ha pasado también con este reconocimiento de la ciudadanía civil en nuestro país en el marco del COVID-19. Un segundo tipo de ciudadanía que les comentaba era la ciudadanía económica. Esta ciudadanía económica tiene que ver pues desde el ejercicio que podemos tener para tener un bienestar económico, para poder vivir en un lugar donde podamos desarrollarnos
económicamente bien. Y en ese sentido, hablamos también de una ciudadanía social, porque ambos están relacionados. Y en ese sentido tenemos pues derechos, si ejercemos ese tipo de ciudadanía, tenemos derecho a poder acceder a un sistema educativo, a servicios sociales, lo cual de repente en el marco del COVID no se ha dado tanto, ¿verdad? Porque hemos tenido limitados el sistema de salud, incluso el sistema educativo no estaba preparado o acondicionado para asumir los retos que nos genera o nos ha generado esta pandemia. De todas maneras, tampoco es resultado del gobierno actual, sino que es parte del déficit o la ineficacia gubernamental que se ha tenido pues, por un largo tiempo. Y un último tipo de ciudadanía es la ciudadanía política, justamente a consecuencia de que hablábamos de los derechos políticos, ¿no? Como una parte constitutiva, como una dimensión importante de la democracia. Y en esta ciudadanía política, por lo menos tenemos dos aspectos muy importantes que debemos rescatar. En primer lugar, la ciudadanía política la podemos ejercer cuando podemos elegir libremente a las autoridades que nos van a representar y que van a tomar las decisiones. Pero el otro aspecto es que nosotros también podamos ser aquellas personas que puedan candidatear para poder ejercer el poder político. Y en ese sentido, la ciudadanía política te permite, o el ejercicio de la misma te permite poder acceder a cargos de elección popular. Actualmente, la democracia como tal, en el marco de estas dimensiones y en el marco de los derechos políticos que hemos mencionado último, ha habido un versus entre lo que es la democracia como tal y el bienestar general. ¿Y por qué hablo de este versus? Porque mientras se necesita un cambio gubernamental a nivel nacional, hablamos de los 130 congresistas, hablamos del presidente de la República y sus vicepresidentes, con la consecuencia de cambios ministeriales y con la consecuencia del cambio de prioridades, estamos hablando también de que la forma para poder hacer todo esto eran unas nuevas elecciones, pero unas nuevas elecciones en un marco tan complejo, tan difícil como la pandemia, lo cual sonaba contraproducente porque no se podía o estaba en la mente de la sociedad que no era viable llevar a cabo procesos electorales en esta época. No obstante, ya se ha convocado, ¿no?, las elecciones generales eh, 2021 y lo que hace es retar justamente al bienestar general, porque no sabemos cuáles son las medidas que se van a tomar para garantizar justamente la salud, con lo que los objetivos para el proceso electoral actual ya no solamente va a ser garantizar el voto libre, el voto universal de las personas que participan en las elecciones. Garantizar ello ya no va a ser tanto el objetivo, o no va a ser el único objetivo, sino el otro objetivo va a ser también garantizar el bienestar de la salud de las personas que vayan a votar. Y evidentemente esto se va a dar pues a través de buenas medidas de seguridad. Entonces, hasta aquí, de manera breve, hemos visto pues qué es la democracia, cómo se ha evolucionado, cómo hemos llegado hasta allí y cuáles son las dimensiones constitutivas de la democracia contemporánea. Otra parte bastante importante, y con esto vamos a cerrar este aspecto de la democracia contemporánea, porque la hora avanza, tiene que ver con las evaluaciones que actualmente hacemos a este régimen y por lo cual de repente no estamos contentos. En primer lugar, como ya lo decía, lo que suele hacer la sociedad es hacer evaluaciones
más que todo en términos económicos y ver cómo están rindiendo los gobiernos. Pero eso tiene que ver con una dinámica distinta a lo del régimen. El régimen son las reglas, las libertades, lo que se permite. El ejercicio del gobierno tiene una dinámica propia, que al final también depende de nosotros, porque somos nosotros, la sociedad, quienes elegimos a las personas que van a tomar las decisiones. Por lo tanto, la carga no solamente está en en los tomadores de decisiones, sino también la carga está en nosotros mismos, quienes a través del derecho político podemos elegir y de repente no elegimos bien a las autoridades que nos representan. Y un segundo punto de los problemas que actualmente puede sufrir nuestra democracia es que tampoco vemos en la representación que se hayan canalizado todos nuestros intereses, que se hayan canalizado todas nuestras formas de ver o la forma de solucionar los problemas que estamos pasando. Y evidentemente, tal vez esto tenga que ver con la falta de información, con un proceso que se ha denominado la desafección de la política, con la crisis de los partidos políticos, en fin. Son algunos aspectos que fomentaremos de repente en las preguntas para que luego puedan ser contestadas. Bien, entonces, hasta aquí hemos hablado por lo menos de las condiciones generales sobre la democracia. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar ya acerca de la gobernabilidad. A ver si pasamos la siguiente diapositiva, podremos ver que debemos hacer una clara diferenciación entre gobernabilidad y gobernanza, que son dos términos que por lo general se han confundido y que hemos entendido muy mal. Trataremos de aclararlo brevemente. En principio, cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando pues de aquella capacidad del sistema político, y cuando digo sistema político estamos hablando de ese conjunto de actores, de ese conjunto de instituciones que están a cargo del gobierno para procesar las demandas sociales y poder satisfacer las necesidades de la población. Es decir, el concepto de gobernabilidad alude a la relación Estado-sociedad. Es decir, si la sociedad tiene demandas, el Estado, a través de su sistema, debe responder, obviamente, previamente canalizadas para satisfacerlas, para menguar los problemas públicos que hay. Y en ese equilibrio es que podemos hablar de gobernabilidad. En cambio, cuando hablamos de gobernanza, lo que estamos hablando, siguiente diapositiva por favor para que se pueda ver la lámina, así es. Estamos hablando pues de gobernabilidad y gobernanza. Entonces, cuando hablamos de gobernabilidad, decíamos, estamos hablando de ese equilibrio que se da entre la sociedad y el Estado, entre esa capacidad que tiene para que el sistema político pueda responder a las demandas sociales que tiene la población o a esos problemas públicos que tiene la población. En cambio, cuando nosotros hablamos de la gobernanza, estamos hablando de una capacidad técnica y política que tiene el gobierno. Una capacidad técnica que quiere decir que hay una especialización burocrática que coadyuva a la toma de decisiones, pero también una capacidad política que ayuda a articular, a generar agendas públicas para la toma de decisiones. Evidentemente, una buena gobernanza implica hacer una buena gestión. Evidentemente, implica también una buena articulación con diferentes instituciones. Estamos hablando de partidos políticos, de un buen desenvolvimiento de un sistema de gobierno, etc. Entonces, es claro que la gobernabilidad alude a un equilibrio y es claro que la gobernanza alude a esa capacidad, a esa gestión que podemos hacer, en este caso, en nuestro país. Siguiente diapositiva. Y entonces,
Algunos componentes básicos que nosotros debemos entender para comprender la gobernabilidad tienen que ver en principio, por ejemplo, con la eficacia. Y en esta dimensión se va a poner énfasis básicamente en eh, el ejercicio del poder político, en la gestión gubernamental, en la capacidad para poder resolver problemas públicos. Actualmente, el Estado peruano, para poder resolver estos problemas públicos, lo hace a través de bienes y servicios públicos. Pero estos bienes y servicios públicos encarnan políticas públicas que se implementan a través de planes, programas y proyectos, y que son dadas a través de entidades públicas. Entonces, cuando el Estado no puede responder adecuadamente a los problemas públicos, genera una ineficacia y generan tensiones a la gobernabilidad. Caso contrario, si hay una eficacia, estaríamos hablando de una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad, con lo cual hay un requisito o un punto positivo para hablar de gobernabilidad adecuada, si se quiere, dentro de un determinado territorio, dentro de un determinado estado. Un segundo componente tiene que ver con la legitimidad. Y la legitimidad tiene que ver, pues, básicamente con hacer un buen gobierno, ¿no? En el marco de los derechos humanos, en el marco de que la sociedad vea canalizadas realmente sus intereses y que evidentemente, como consecuencia, haya medidas con valor público que permitan la resolución de sus problemas. Una tercera característica o dimensión o componente para poder analizar la gobernabilidad en nuestro país tiene que ver con la estabilidad. Y es que el Estado tiene que ser capaz no solamente de ejercer un control para establecer un orden, porque estabilidad se asocia a este concepto también de orden, pero también a un concepto de adaptación, de una flexibilidad institucional para mantener una estabilidad. Por ejemplo, en el caso de esta pandemia, que de alguna manera algunos dicen que nos tomó desprevenidos, el Estado tenía que adecuar su sistema educativo, el Estado tenía que adecuar su sistema de salud. Es decir, tenía que haber una flexibilidad institucional para generar los cambios necesarios que respondan al nuevo contexto, a un nuevo contexto social, a un nuevo contexto económico, con efectos muy complejos. Si esto no hubiera sido dado, por ejemplo, lo que hubiera sucedido es una inestabilidad. Y hay algunos países que habían demostrado, por lo menos en algún principio con protestas, una inestabilidad. Un caso de ellos, el más cercano, en Brasil. Entonces, con estos componentes de la gobernabilidad es que nosotros vamos a poder entender mejor cuándo hablamos de gobernabilidad y cuándo no. No obstante, la gobernabilidad no es algo dicotómica. ¿Y por qué digo que no es algo dicotómica? Es que si no se da esto bien, o si no hay eficacia, si no hay legitimidad, si no hay estabilidad, hablamos de ingobernabilidad. Y si hay todo, hablamos de gobernabilidad. No es tanto así. En realidad hay como una gradación entre la gobernabilidad que queremos, en todo caso la gobernabilidad ideal, y la ingobernabilidad. Por ejemplo, y esto ya tiene que ver con el tipo de medición que podamos establecer para determinar qué tipo de gobernabilidad tenemos en nuestro país, o a nivel local o a nivel regional, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una gobernabilidad ideal, estamos hablando de que hay un equilibrio realmente entre las demandas sociales y las respuestas gubernamentales. Entonces, por cada demanda hay una respuesta adecuada. Entonces, sí, hay un equilibrio que está dando bien. O podemos hablar pues de una gobernabilidad como este autor Antonio Camou decía, una gobernabilidad normal. Y esta gobernabilidad normal pues nos dice que describe una situación donde hay discrepancias, diferencias entre las demandas y respuestas, pero
se mantiene un cierto equilibrio, es dinámico, es como que a veces sube, a veces baja, ¿no? Entonces, se mantiene aún. Cuando empiezan a aparecer los problemas, cuando justamente ya no hay una respuesta por cada demanda, cuando hay una desconfianza ya en las respuestas por cada demanda, y entonces empezamos a ver pues déficit de gobernabilidad, lo cual puede llevar pues a que haya una proliferación de protestas, de paralizaciones, y ya estaríamos entrando a la crisis de la relación Estado-sociedad, una crisis de gobernabilidad. Y por supuesto, si esto se mantiene, evidentemente llegaríamos a una situación ingobernable. Ahora, estas cuestiones de la gobernabilidad las podemos ver incluso al interior de los poderes del Estado. Y ya hemos visto, por ejemplo, cómo es que la relación ejecutivo-legislativo no permite la toma de decisiones. Y en este caso hablamos del componente Estado o del componente sistema que no se está amalgamando bien y probablemente, como decía minutos antes, tiene que ver con la crisis de la política, tiene que ver con las instituciones, con los partidos políticos, etc. Entonces, siguiente diapositiva, con todo ello, con estos componentes que hemos mencionado, en nuestro país el Instituto Nacional de Estadística siempre saca un estudio de manera semestral, un estudio que se llama Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones. Entonces, digamos, hay un instrumento también para nosotros poder evaluar cómo va la gobernabilidad en nuestro país. Y, por ejemplo, este informe, este estudio que saca el INE, básicamente lo hace desde la percepción ciudadana, es decir, desde el segundo, desde el componente societal, si se quiere. Porque decíamos que la gobernanza tiene que ver con Estado, la capacidad del sistema que tiene para responder, y por otro lado está la sociedad, a través de las demandas que hace. Entonces, esta medida o esta data de gobernabilidad tiene que ver con el componente societal. Y en ese sentido, por ejemplo, se preguntó, y es el informe más actual, aunque yo sé que algunos pensarán, de los que nos están escuchando, que pensarán que el principal problema pues es el no acceso o la baja capacidad para el acceso a los servicios de salud, educativos, ¿no? Pero el reciente informe que ha sido publicado en el mes de junio, que claro, trae con fecha de octubre a marzo de este año, considera que básicamente un gran porcentaje que la corrupción es el principal problema o es la prioridad a la cual se debería dedicar el gobierno. Entonces, esto para la sociedad está trayendo muchos problemas. En segundo lugar está la delincuencia, en tercer lugar está la pobreza, falta de seguridad ciudadana, falta de empleo en quinto lugar. Claro, por ejemplo, en Lima más de 2 millones de personas han perdido el empleo, ¿no? A causa justamente o como efecto de esta pandemia. En una siguiente diapositiva podemos ver otra vez ya desde la mirada societal sobre el Estado, sobre sus instituciones, podemos ver en quienes confían más. Y, en quienes confían más, en primer lugar, pues está en el RENIEC. Es que, claro, el RENIEC ha tenido un gran proceso de modernización, ha ayudado a que muchas personas se identifiquen. Desde hace mucho tiempo incluso ha ganado premios de buenas prácticas por soluciones innovadoras que han permitido el reconocimiento de derechos a los ciudadanos. Ya que, por ejemplo, si nosotros de alguna manera llegamos a los lugares más recónditos y otorgamos DNI, no solamente le estamos otorgando una identificación, estamos otorgando la capacidad de que sus derechos sean reconocidos. ¿Tienes DNI? Existes.
Entonces, probablemente esta sea alguna de las explicaciones para que la sociedad identifique con un nivel mayor de confianza al RENIEC. En segundo lugar, y esto habla de repente de que somos un país católico que considera a la Iglesia Católica, le da confianza. En tercer lugar está el Ministerio de Educación, luego las Fuerzas Armadas, la radio y televisión. Y por ejemplo, si observamos en los últimos lugares, ¿quiénes se encuentran? Están los partidos políticos, el Congreso de la República, el gobierno regional, el Poder Judicial. Es decir, no hay una confianza para que se pueda garantizar nuestros derechos. Por ejemplo, los partidos políticos, ¿qué función tienen? Los partidos políticos tienen esa función de ser los intermediarios entre la sociedad y el Estado para que se puedan ocupar cargos públicos. Pero si yo no confío, entonces, ¿y sabes qué? Los partidos políticos no son el único mecanismo para acceder al poder. Hay otras formas de acceder al poder. De repente, de la manera económica, a través de las empresas, o a través de organismos paralelos a los partidos políticos, que algunos han llamado partidos de vientre de alquiler, algunos han llamado coaliciones de independientes, etc. Tampoco vemos que no confían tanto en el Congreso de la República, evidentemente. ¿Qué es lo que hace el Congreso de la República? Fiscaliza, representa y legisla. Y en sus manos, por ejemplo, el Congreso pasado ha tenido esa oportunidad histórica de poder generar políticas públicas, eh, digamos, de una manera consensuada cuando el fujimorismo tenía la gran mayoría en el Congreso. No obstante, no se hizo. Y al final, ¿qué generó? Generó un desequilibrio porque hubieron choques con el Poder Ejecutivo. Y las personas le han otorgado pues un nivel de desconfianza muy alto, por lo cual se ubican pues en un puesto bastante bajo. Siguiendo la diapositiva, también vemos que la confianza en los niveles de gobierno también pues son bastante bajos, ¿no? Entonces, estas datas que estamos viendo nos dan una idea de cómo la sociedad en su conjunto está pensando. Y cómo está pensando es que hay una demanda probablemente de una mayor eficacia de las políticas públicas que se dan en el Estado peruano. De repente también con ello no hay medidas tan legitimadas para que los ciudadanos podamos considerar a las principales instituciones, como los gobiernos regionales, como los gobiernos locales, la posibilidad de un nivel de confianza mayor. No la hay. Y con todo ello, todavía nos mantenemos en ciertos niveles de estabilidad. Por lo menos, lo que podemos rescatar del gobierno actual, que hubo una respuesta, pues, oportuna, ¿no? Entonces, eso de alguna manera conllevó a ciertas eficacias, por un lado, pero también, luego, con el transcurrir de los meses, de las semanas, no hubo una adaptación adecuada, con lo cual, cuando luego se dictó, por ejemplo, el tema de la cuarentena, ya la gente no respetaba, y no respetaba porque las medidas ya no eran legitimadas, lo que quiere decir que de repente ya había más tensiones, lo que quiere decir que los niveles de gobernabilidad estaban bajando. Muy bien, básicamente eso ha sido todo. Y entonces estaremos atentos a algunas preguntas que se puedan hacer respecto de democracia y gobernabilidad, que como les comenté en un principio, realmente implica un desarrollo teórico bastante amplio, un desarrollo teórico que debe ir acompañado, por supuesto, de un análisis empírico, pero que de repente en una hora, que ya estamos a las 9, no se podría realizar. No se soluciona el problema de mi cámara, pero igual
Estamos aquí, somos parte del equipo docente también de politólogos digitales, siempre prestos para poder responder a consultas. Pasamos a las preguntas. Si es que las hubiere. Bueno, entiendo que sí, si hubiera alguna pregunta, si no, ya estaríamos cerrando. Aquí no. Ah, ya, creo que aquí sí. ¿Listo? Daniel, muchísimas Sí, gracias por tu interesante ponencia. sí. Veo que no han dejado ninguna duda. Ah, perfecto. Bueno, eh, bueno, hay alguna interrogante que dice, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula para cumplir un equilibrio perfecto entre gobernabilidad y gobernanza? Wow, es una pregunta que probablemente, digamos, amerite una gran reflexión, pero en principio podemos dar algunas anotaciones sobre ello, ¿no? En principio creo que lo que deberíamos estar muy fuerte son tres sistemas que confluyen en el sistema político. Uno es el sistema de gobierno, en segundo lugar es el sistema electoral y en tercer lugar es el sistema de partidos. El sistema electoral, ¿por qué? Porque una adecuada administración que garantice el voto popular, el reflejo del voto popular, va a permitir justamente que se tengan las autoridades que uno desea. Un sistema de partidos, ¿por qué? Porque va a permitir construir ideología, va a permitir construir cuadros, va a ser una política más seria y porque los partidos políticos tienen como función justamente ser ese medio que canaliza a las personas que quieren ejercer el ejercicio político de su derecho para postular a cargos. Y la mejor canalización, porque las democracias o las democracias más consolidadas en el mundo funcionan así, son los partidos políticos. No obstante, aquí los partidos políticos están desprestigiados, ¿no? Y en el caso del sistema de gobierno, porque al tener un sistema de partidos fuerte, un sistema de partidos que funcione, podemos tener a mejores autoridades que puedan cumplir sus planes de gobierno y que puedan garantizar justamente esa adecuada gobernabilidad. Entonces, esa sería, por ejemplo, una de las primeras respuestas que, claro, evidencia un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, para tener una adecuada gobernanza también es necesario fomentar la profesionalización de la política, por ejemplo, cosa que implica que no solamente las personas que queremos llegar al poder para tomar decisiones tengamos que tener solamente la voluntad, también es necesario tener la capacidad técnica
para poder saber qué decisiones serían las más adecuadas en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Bueno, bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede lograr el equilibrio entre el Estado y la sociedad desde el punto de vista de la gobernabilidad? Eh, en realidad, creo que este equilibrio que se podría dar es cuando hayan los mecanismos más transparentes para poder participar, no solamente informarnos, sino también en la toma de decisiones, en el control, y a su vez por parte del Estado, que este sea más abierto, más inclusivo y que permita justamente que la sociedad pueda acceder a esto que es público, a lo que hace el Estado, a la gestión, al control. Aunque creo que lograr ese equilibrio habla más de una gobernabilidad ideal, ¿no? Como decía, una gobernabilidad ideal quiere decir una demanda, una respuesta, una demanda, una respuesta. Pero probablemente sería mejorando esos mecanismos de participación, esos mecanismos de rendición de cuenta, mejorando también la representación para que al final hayan pues decisiones públicas que realmente logren menguar los problemas que tiene la sociedad. Bueno, eh, si no hubiera otra pregunta, entonces pasaríamos a despedirnos. Y con las disculpas del caso, porque si la cámara no sé qué está pasando, pero esperemos que para la próxima sí esté solucionada. Uh -huh. Listo, muchísimas gracias por la ponencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ok, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por... ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado hasta este momento. Recuerden que el presente ciclo de ponencias, elecciones 2021, conflictos, legitimidad y gobernabilidad, estará llevándose a cabo hasta el día de mañana, viernes 10 de julio, a las 7 p.m. a través de nuestra fanpage de Politólogos Digitales. Recuerden enviar el código D455, D455, al inbox de Politólogos Digitales para poder nosotros seguir su asistencia. Asimismo, los invitamos a nuestro programa 3P, Política, Pronóstico y Propuestas, del día sábado 11 de julio a las 3:30 de la tarde, que contará con la participación de nuestras invitadas Alison Vega, quien es la directora de la Organización Democrática Mundial para el Desarrollo en Perú, y con la participación también de nuestra invitada Nicole Gallo, quien es directora general de la Organización Global de Jóvenes Políticos. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el día de mañana, igualmente a las 7 p.m. Gracias.